Aló, buenas noches. Diego, ¿me escuchas bien? Buenas noches, sí, lo escucho. Perfecto, súper bien. Estoy probando el sonido para que no tenga... ¿Ok? Ya. Parece que vamos a estar solos hoy día, así es que va a ser una hiper clase personalizada. Así parece, para estar los momentos. ¿Desde dónde estás conectado, Diego? Desde Santiago. Perfecto. ¿En qué semestre vas tú, Diego? Bimestre en realidad. Ya es por el segundo bimestre del octavo semestre. Perfecto. ¿Y qué tal te has sentido en tu proceso de formación? Bueno, hasta ahora, bueno, finalizando, mejor dicho, todo bien. Gracias a Dios, de verdad, bastante bien. Excelente, qué bueno. Mira, lo de hoy día lo tengo pensado dividir en dos partes. Un poco ¿Ya? tocar ciertos puntos del módulo uno que en mi opinión son relevantes para, de alguna manera, una buena comprensión, pero también traje tres escenarios que son más de características prácticas, ¿ok? Porque de pronto el aterrizar la materia puede ser un desafío de cierta forma, y ahí traje algunos ejemplos que no están en la materia, sino que los elaboré a partir de experiencias que yo he tenido también que se asemejan mucho a esta parte de la materia. Así que ahí voy a compartirte por lo menos tres elementos que espero te sean de utilidad, ¿ok? Ya, muchas gracias. Eso, bueno, y obviamente siempre estás libre en cualquier momento de preguntar si es que hay algo que yo no dejo suficientemente claro, y si quieres participar, como hoy día vamos a estar en modo clase privada, va a ser aún más agradable ir haciendo el pimponeo, y en una de esas también vas representando la voz de quien posteriormente pueda revisar el video. Así que todas tus Ya, preguntas son bienvenidas, ¿ok? muchas gracias. Mira, en relación con el taller, voy a, como te comentaba, abordar los aspectos relevantes del módulo uno, la ¿Ya? preparación para el módulo 2, porque además esta semana vamos a tener clase hoy lunes y el próximo viernes, ¿ok? Ah, Entonces, ok. en el primer día de clase tuve un inconveniente con la grabación, por eso estaba preocupado ahora de que en el fondo se vea bien y que todo quede grabado como corresponde. Ya, pero entonces la primera clase sí, sí fue, solamente que no quedó grabada. Pero en la práctica nadie la pudo ver, así que es como fue para mí. Ajá. Ya, Así es que no, digamos que hoy, esta semana, nos vamos a tener esa oportunidad de ver desde dos perspectivas la información, ¿ok? ya. Mira, una sugerencia: este mapa que aparece acá en términos del resumen de la materia, te diría que nos da una buena como columna vertebral acerca de cómo están de alguna manera distribuidos los módulos, y que es bueno en el caso de cuando uno está estudiando de manera esquemática, ordenar estos bloques que de alguna manera te permiten ir analizando o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo en términos de la estructura. Entonces, en general, lo interesante del módulo uno, si uno en el fondo va uniendo las piezas, tendría que tener una especie de mini puzzle al poder integrar todos estos módulos. Entonces, Ya. parte de la materia describe obviamente un proceso de investigación basado sin duda en el método científico, donde permite analizar los elementos de una organización en términos de su entorno, los componentes de un negocio, también las personas, y finalmente tratar de descubrir el o los problemas. Entonces, de alguna manera, el iniciar con un problema nos permite tener un horizonte claro a la hora de tener que empezar a buscar determinadas propuestas que, en mi opinión, uno va a ir desarrollando a lo largo de este ciclo, porque en definitiva lo que uno busca es tener un intercambio de información en forma permanente, con foco en el cliente, ya sea el cliente interno de la organización donde tú estás trabajando, o también los clientes si en el fondo tú te dedicas a la consultoría privada. De hecho, Claro. en este caso, a mí me ha tocado verlo desde dos perspectivas.
De hecho, si uno lo tuviera que aterrizar en términos de una estructura de flujo de caja, si tú te das cuenta, en las organizaciones siempre se analiza un enfoque en términos de OPEX o CAPEX, como los gastos operacionales y el gasto en capital que administran las organizaciones. Y en general siempre se están tomando distintas decisiones, pero que de alguna manera uno pudiese ver con mucho protagonismo. No es un elemento que está enfocado en la generación de ingresos, hay otro que está planteado en términos de ahorro y ese ahorro acompañado de la búsqueda de eficiencia. Entonces, no solo pasa por ganar más, sino que en el fondo por ser eficiente con una estructura de costos que de alguna manera está cambiando en forma permanente en el tiempo. De hecho, si uno hiciera de alguna manera un análisis de hace 10 años atrás, eh, al mismo día de hoy, uno pudiese advertir que un componente muy relevante de las organizaciones estaba dado por mayores inversiones en un capital físico, ¿ok? Hablábamos de servidores, por ejemplo, siempre dependiendo con una mirada acerca de las capacidades que tenían los computadores o las máquinas locales. Y hoy en día, si tú te das cuenta, hablamos en forma frecuente de la nube, y de hecho nuestros inconvenientes pasan más por la carretera de cómo acceder a esa nube que la capacidad en el fondo que pueda generar en la memoria caché un computador. Si me sigues Ujú. en términos de esa reflexión. Entonces, lo que en el fondo te quiero mostrar es que dado este entorno cambiante, también las organizaciones se van acomodando. Yo te diría que mucho más rápido que incluso las sociedades en sí mismas. Y un ejemplo claro y latente es lo que nos ocurrió con la pandemia. A pesar de que no había una cultura en la gran mayoría de las organizaciones de estos trabajos remotos, las organizaciones tuvieron que adaptarse automáticamente, mucho más que incluso lo que tomaron algunos países en tomar decisiones. Los primeros que en el fondo resolvieron cosas fueron las empresas. Entonces, Claro, en esta velocidad, si tú te das cuenta, hay eventualmente la tecnología, lo que viene muchas veces es como a tratar de acompañar esta velocidad. Ojalá en el futuro siempre estar un paso más adelante de las necesidades, pero yo te diré que las organizaciones son realmente una fuerza que incluso va mucho más rápido que la tecnología, a pesar de que eso no es visible. Entonces, las decisiones que ellos toman, las compras que ellos ejercen, los problemas que resuelven, nunca están mirados con una expectativa de demasiado largo plazo. De hecho, el mismo caso que acabamos de ver acá a nivel local con la organización de los Juegos Panamericanos, toda una logística muy compleja en términos de una organización. Al final del día, las estructuras organizacionales se van adaptando. Ahora, si uno lo quisiera hacer sostenible en el tiempo, tú te das cuenta que la realidad ahora es distinta, pues, en términos en el fondo, que todas estas piezas nuevas puedan de alguna manera interactuar entre ellas. A veces no basta con tener solo un motor nuevo para que un automóvil sea eficiente, sino que hay que lograr que todas estas piezas en el fondo puedan integrarse y poder de alguna manera avanzar en el mismo sentido. Y uno de los elementos que hoy en día está en el centro es un poco más allá de lo que habla la gente de recursos humanos. Tú no trabajas en recursos humanos, ¿cierto? no, yo trabajo en el área de ventas. Ya, perfecto. Como para que no sientas que esto es una crítica directa a No, recursos no, humanos. Pero en el ámbito de personas se busca que la persona en realidad es el centro de las organizaciones y uno desea que eso sea de esa forma. Pero nosotros sabemos que en términos de negocio, en el fondo, las personas muchas veces son interpretadas y valoradas como un recurso. Eso claro, es lo que administran las organizaciones, ya sean públicas o privadas. Entonces, la discusión que ahora nosotros enfrentamos, de hecho, yo diría que somos unos espectadores privilegiados, donde este cambio de rol implica de que la persona probablemente sale del centro y ahora es un ente llamado inteligencia artificial, que en el fondo es el corazón que probablemente va a repartir estas energías a partir de probablemente instrucciones o prompts que son las mismas personas que
van a ir entregándole a esta inteligencia artificial. Entonces, como verás, nuestra realidad está a un paso de ser aún más distinta de cómo lo hemos venido haciendo. Pero la estructura de la empresa tiende a buscar soluciones en términos de, en el fondo, obtener lo que yo te comentaba al principio, o un crecimiento de los ingresos o eventualmente la búsqueda de eficiencia desde la perspectiva del costo o los gastos. De hecho, cuando uno evalúa flujos de caja, es muy difícil pensar que alguien pudiese aprobar un proyecto que tenga un valor actual neto negativo, ¿cierto? Porque una Claro, persona que administra plata, en el fondo debería esperar 10 años para, en el fondo, recibir menos de lo que tenía al principio. Entonces, eso pasa a ser un paradigma y por lo tanto, quienes logran conocer eso en profundidad tienen la misma habilidad que probablemente tiene un doctor en términos de interpretar la gravedad de una enfermedad, algo que para nosotros a lo mejor significa de que en el fondo se nos está apurando el corazón. Para un médico puede ser una taquicardia y sean nuestros últimos minutos de vida. Tal vez eso yo lo he ido probando también en términos de obtener respuestas de las mismas estas herramientas de inteligencia artificial, donde todavía son codependientes de nosotros, claro, y particularmente de la estructura técnica. Y de hecho ahí te hago una invitación, si a ti te gusta ese tema, para que hagas pruebas con la misma materia que nosotros estamos desarrollando. Y te vas a dar cuenta de que si tú no eres demasiado preciso, las respuestas que lanza son muy amplias. Y exacto, esa amplitud atenta contra el objetivo de las organizaciones, porque las organizaciones buscan precisión versus exacto. amplitud. No sé Ujú. si estás de acuerdo con lo que te comento. Estoy de acuerdo. Si uno tiene que darle mucho contexto a una inteligencia artificial para que entienda la pregunta que se le está haciendo, porque si no puede incluso entenderlo como un sinónimo y termina hablando de otra cosa. Claro, entonces, dado eso, estas mismas cajas que estamos revisando en términos de la revisión de requerimientos, nos entregan esa columna vertebral. Ahora, uno pudiese adaptarlas en un futuro cercano en términos de los prompts, que te entrega esto. Pero al igual que cuando uno se relaciona con la programación, hay ciertos procesos que conviene ejecutarlos en persona, por lo menos en la primera vuelta, para poder experimentar los errores. Porque yo diría que más que especializarte en escribir prompt, yo diría que una habilidad muy deseada es entender qué es lo que genera errores donde tú estás aplicando estas nuevas tecnologías. ¿Ok? Y lo vamos a ver al desarrollo de la materia, que en el fondo hacer un diagnóstico no necesariamente te lo va a entregar directamente una inteligencia artificial sin tener por lo menos un esquema como este. Entonces, en ese sentido, este módulo, el módulo uno te entrega una especie de fórmula o recetario. Está implícito, porque en realidad tú ves mini partecitas de esto. Entonces, en el desarrollo de esta clase vamos a ir viendo cómo hacerlo ya en términos prácticos. eh, Esta investigación, como te digo, se ve de alguna manera simple, pero en mi opinión es la que toma, digamos que en la medida en que uno se tome el tiempo adecuado para profundizar y definir los alcances de una investigación, en definitiva te van a entregar resultados en un periodo posterior acerca de el éxito en el menor tiempo posible a la hora de definir o buscar soluciones para la organización. Y ahí lo vamos a ver con el ejemplo. El FODA, como herramienta, digamos que la hemos visto a lo largo de muchos años, sigue siendo de alguna manera una fuerza que nos permite hacer un síntesis de, en el fondo, cómo el entorno y las decisiones internas de una organización influyen a la hora de, en el fondo, interpretar este contexto que se genera en la organización. Ahora, para definir los requerimientos, teniendo claro en el fondo cuáles son los elementos internos y los externos, ¿revisaste esto en la materia, por ejemplo, cuáles son los elementos internos del FODA y cuáles son los externos? No, o sea, realmente el módulo lo leí muy por encimita antes de entrar a la clase. Ya, no importa, porque ahí yo te puedo dejar de alguna manera, esto yo lo he escuchado incluso en entrevistas de trabajo, ¿ok? ¿Ya? Y en este tema de eh, eh, las fortalezas y las debilidades, SFD, son factores que son de carácter interno en una organización, ¿ok? Porque en Ya. definitiva dependen de la estructura
que tú diseñas en términos de, en el fondo, sostener un esquema de negocio. En el fondo hay elementos que te hacen o te convierten en una organización competitiva, eso genera una ventaja, pero en cambio las oportunidades son elementos que tú directamente no estás controlando a partir de las gestiones que realiza la organización. Claro. Y entonces, el- al igual que las amenazas, la O y la A son factores externos y por lo tanto, en el fondo nosotros tenemos que ser capaces de ir adaptando nuestras fortalezas para poder de alguna manera eh, balancear esa amenaza, particularmente al disminuir las debilidades y con mucha fuerza en términos de captar estas oportunidades. Ahora, teniendo ese panorama, y eso es lo interesante de esto, más que aprenderte la simbología, mi sugerencia es que lo guardes ahí, porque más de alguna reunión te vas a encontrar con esto. Es como yo lo he visto en evaluación de proyectos, lo he visto en al interior de las organizaciones, que se utilizan mucho para distintos fines. Es un buen comodín. Realmente en mi trabajo actual se está viendo bastante, o sea, porque Ya. tenemos reuniones todos los días con casualmente de recursos humanos, Ujú. pero esa persona hace como el papel también de project manager, por así decirlo. Entonces él Perfecto. lleva como toda una estrategia de todas las estadísticas, cómo mantener las proyecciones de ventas a lo largo de los meses, todo eso. Entonces él lleva como que todo eso. Y lo estoy Perfecto. viendo bastante ahora en mi trabajo. Buenísimo, porque esto te va a servir también para un poco servir como contraparte y obviamente te da la oportunidad de mostrarte también acerca de tus nuevas competencias. Ahora, haciendo una bajada, porque lo que estamos haciendo en esta definición de requerimiento es una especie de investigación. Entonces ya tomamos Mm, en el fondo una definición general. Si esto, mira, si lo tuviera que comparar con algo, yo te diría que si alguna vez viste Doctor House, yo diría que sí, hay una, que ese personaje habla mucho de lo que nosotros desarrollamos en la definición de requerimientos, porque él, más que tratar enfermos, trataba enfermedades. Se enfocaba en el problema, en el fondo directo, como consecuencia se mejoraba la persona, pero su foco era resolver problemas. Y en exactamente, general, sí. ahí hay una diferencia con lo que hace recursos humanos, por ejemplo. Y ellos, su problema son las personas. Y para nosotros, nuestro problema son, en el fondo, esa necesidad de solucionar en busca de lograr un objetivo en materia de recursos, de generar valor. Y eso puede ser con las personas o puede ser con los recursos tecnológicos, básicamente. Entonces, para que en el fondo, si tuvieras que explicarlo en simple, te dejo ese también, te comparto ese tip en términos de decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros nos enfocamos en la enfermedad, es ese esquema, en el contexto de poder entrevistar adecuadamente a los usuarios con ese propósito. Y de hecho, lo bueno que aparece acá es que hay una especie de pauta de cómo en definitiva tú puedes abordar a las personas, porque por cierto que no todas las personas tienen eh, el tiempo suficiente para responder las preguntas, otras veces las personas las encuentras a la defensiva y eso Ujú. genera ciertas limitaciones, ¿ok? ¿Me escuchas bien? Sí, yo lo escucho. Ya, perfecto. Bueno, y siguiendo con esto, porque vamos a empezar a acelerar pero me tomo el tiempo porque esto es como el resumen de cómo se hace la aplicación. Entonces, Claro, luego de las entrevistas, tu objetivo es de alguna manera enfocarte en el análisis de los procesos actuales. Y eventualmente de estos procesos actuales tú vas a determinar de que eventualmente los procesos contienen una serie de limitaciones o defectos que no permiten que fluya en el fondo la gestión de manera adecuada. Sin duda, en el fondo hallazgo no es necesariamente algo negativo, sino que desde la perspectiva de lo que uno está tratando de modelar, es considerada una oportunidad, porque al poder en el fondo visualizar, que es el ejemplo que yo te voy a mostrar, que es bien parecido un poco al desafío que tienen que realizar ustedes, pero yo lo volqué en otra área, porque ustedes tienen que trabajar sobre retail en términos de la definición sí. de requerimientos. Yo traje un ejemplo de otro modelo de negocio, pero espero que se sirva de inspiración. ¿Cómo tendrías que hacer esta baja? Por lo tanto,
En ese análisis van a salir procesos que eventualmente van a requerir un tratamiento, pero no todo al mismo tiempo. Y siguiendo con esta comparación de lo que ocurre con los médicos, sin duda en determinados momentos la fiebre no es el problema, sino que la fiebre termina siendo un síntoma. Es decir, que Exactamente. no, puede que no necesariamente lo podamos solucionar por un paracetamol, o eventualmente el enfermo no quiere que lo soluciones de esa manera. Y tal vez en un principio, cuando tú ves las cosas demasiado claras, pero las organizaciones no quieren resolverlo, ya sea porque no es el momento de resolverlo, o porque en definitiva están esperando ciertos tiempos y señales, puede pasar en determinadas instancias de que te sientas un poco frustrado de que no implementen tu solución. Entonces, Mm, ahí mi claro, sugerencia es tomar esto con calma, porque eventualmente tú te vas a encontrar con que vas a tener el panorama demasiado claro, pero así y todo, el cliente no está en condiciones de resolverlo todo al mismo tiempo. Son fases y etapas que va a tener que ir quemando. Y cuando es en el fondo un problema sistémico dentro de la organización e involucra a varios departamentos, se genera aún una dificultad. Entonces, el hecho de poder modelar tecnología pasa por una serie de fases, porque hay gente, por ejemplo, departamentos que son muy pro tecnología, así como hay otros que si siguen esta lógica de un pensamiento más como norteamericano, donde dicen, mira, si siempre has funcionado bien, en el fondo, ¿por qué cambiarlo? Esa es exactamente. Ujú. y esa es una barrera que hay que tener presente, que a veces esa mirada tiene la certeza de que llega en tiempo y forma con lo que le pide, pero lo que no tiene a la vista es que esta parte viene a ser un integrante de un ecosistema mayor. Entonces, a pesar de que los departamentos cumplan, no significa que sean eficientes, sino que están Exacto, llegando en el tiempo que se dijo, pero no en el máximo de sus capacidades. Y eso de alguna manera es como el dilema que uno tiene que tender a resolver. Finalmente, para todos estos efectos, una vez que yo ya tengo el análisis realizado, ahora avanzo hacia la toma de decisiones y por lo tanto, para poder tomar decisiones también tengo que acompañar estas decisiones con, en el fondo, los indicadores o los KPI o KPI en términos ajá, de, en el fondo, buscar, volviendo ahora, cuál es la temperatura adecuada en esta fiebre que nosotros detectamos. Sabemos de que en definitiva cuando llegue a 38 se van a gatillar, esos triggers van a empezar a emerger de manera muy rápida y veloz, si es que están alineados con, en el fondo, el objetivo que tú definiste. En algunas organizaciones se definen estos indicadores claves de desempeño con la idea de cumplir con el bono, ¿te fijas? Y por lo tanto ujú, se subestiman en el fondo los esfuerzos, de modo de no hacer el máximo esfuerzo, sino que cumplir básicamente con la meta anual. Y eso también de alguna manera tiende a restar potencia o fuerza a determinadas soluciones, porque hay gente que en el fondo el arriesgar un paso más genera de alguna manera incertidumbre, porque si te empiezan a medir con indicadores más elevados, eso también va a afectar a todo el ecosistema. Entonces, siempre lo tentador es tratar de duplicar o de crecer más que el año anterior, pero en el ámbito de control de gestión de las organizaciones y de los proyectos, cuando tú estás cumpliendo de manera creciente, habitualmente te duplican los esfuerzos. Por lo tanto, si este año hiciste 100, el 100 va a ser el piso con el que vas a partir el año siguiente. Entonces, balancear esto es el arte de encontrar cuándo y cómo poder desarrollar. Finalmente, el propósito de todo esto es lograr un informe de definición de requerimientos de un proyecto. ¿Ok? Entonces, esto es como el resumen de la serie completa de Netflix, si lo tuviera que darte en términos de los aspectos relevantes del módulo 1. ¿Ok? Con esto, en el fondo, tú deberías como tener los elementos para poder armar el caso. Entonces, antes de seguir yo repasándote el módulo, te voy a mostrar un caso que es el que te comentaba recién, ¿ok? ujú, sí,
me confirma si estás viendo mi pantalla? Sí, la veo. Ya, mira, dice acá, caso práctico, inconvenientes en la automatización contable de los Panamericanos 2023. A propósito de que estamos con esa información recién, lo Sí, vamos a analizar desde esta perspectiva, ¿ok? Entonces, el contexto. Panamericanos 2023 ha experimentado una serie de desafíos en su proceso de automatización contable, ¿ok? Lo que ha llevado a problemas en varias áreas claves de su negocio. A continuación presentan estos inconvenientes. Yo, antes de definirlos como problemas, en esta caracterización los identifico como inconvenientes, porque la idea es que en conjunto podamos ir descubriendo cuál es el problema, ¿ok? Yo te estoy ya. dando una pista acá, en términos de que este inconveniente está localizado en el departamento de contabilidad, pero hay varios otros Ujú, más, ¿ok? Entonces, ya, en el primer caso, el departamento de contabilidad dice que el impacto en el departamento de contabilidad, el equipo de contabilidad se ve abrumado por una carga de trabajo extensa y tediosa. La introducción de datos manual aumenta el riesgo de errores y la falta de tiempo para tareas estratégicas. Ese es el primer contexto. El ya, segundo es que hay un inconveniente respecto de la toma de decisiones. Entonces, esto se ve traducido por una falta de visibilidad financiera que afecta la capacidad de los equipos directivos para tomar decisiones basadas en tiempo real. ¿Te fijas? Entonces, aquí lo que está diciendo es que en definitiva están llegando tarde a la toma de decisiones. Y arriba claro, una de las cosas que se dan es que hay mucho trabajo que es de carácter manual. Por lo tanto, esta es una combinación un poquitito peligrosa. Luego, aquí viene otro elemento que en general no encuentran las organizaciones cuando tú estás en el ámbito financiero y todavía en fases de crecimiento, que se registran errores financieros que estos pueden llevar a problemas de carácter legal, sanciones fiscales y la pérdida de la confianza de los inversores. Entonces, además, estos inconvenientes lo que generan es que son amenazas en términos de comprometer la integridad de los registros financieros. Eso ya es una señal en esta fiebre que estamos analizando. Finalmente, el cuarto punto, estamos analizando la automatización contable de un área, dice ujú, que los retrasos en el cierre contable afectan la disponibilidad oportuna de informes financieros clave. ¿Ok? Vale decir que después de haber hecho distintas entrevistas, hemos determinado que hay otro inconveniente acá. Entonces, si lo listamos, nos enfocamos en el departamento de contabilidad, posteriormente en la toma de decisiones basadas en aspectos financieros. Hay también cierto riesgo en términos de la precisión de los datos financieros que se están declarando. Y finalmente, cuando ya debería estar todo de alguna manera ok para dar cierre a los cuartos o los trimestres, esta información está llegando tarde. Por lo tanto, la organización está de alguna manera teniendo una gran cantidad de inconvenientes para cerrar en tiempo y forma los años contables y además los plazos fiscales. Entonces, como conclusión, los inconvenientes en la automatización contable de estos panamericanos están afectando áreas críticas de su negocio, desde el departamento de contabilidad hasta la toma de decisiones y la precisión financiera. Entonces, resolver estos problemas es esencial para garantizar la eficiencia y el éxito continuo de la empresa en el entorno comercial. ¿Qué te parece este diagnóstico que tenemos? o sea, obviamente no está especificado, pero esa creo que es la idea. La idea es como que buscar los problemas que está tomando que estén ocurriendo estas cosas en los Panamericanos. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otra hojita que elabore, ahora ya en términos de esto resaltado ya en forma de problema, ¿ok? Ya, Entonces está en la misma redacción. Entonces, uno de los problemas detectados en esta fase inicial es que se están realizando tareas manuales y repetitivas. Entonces, eso sería uno de los problemas que se están detectando. Todavía esto no es una solución, estamos haciendo claro. un diagnóstico. Entonces dice, Ujú, como descripción, podemos decir que la compañía ha mantenido una considerable cantidad de tareas manuales y repetitivas en su proceso. Y los empleados dedican una gran cantidad de tiempo en ingresar datos, reconciliar cuentas y generar informes de forma manual. Entonces esto tiene un impacto en el negocio.
Entonces, evidentemente esto termina resultando en mayores riesgos de errores humanos, sino que también recursos valiosos que se pueden emplear de otra manera dentro de la organización. Ahora, el problema 2 que habíamos analizado anteriormente es la falta de visibilidad financiera. Entonces, dado que Panamericanos 2023 carece de un sistema integral que permita acceder a informes financieros en tiempo real, los datos financieros se almacenan en múltiples ubicaciones y formatos. Entonces, esto dificulta la generación de informes precisos y la obtención de una visión clara de su salud financiera. Ahí hay Mm, también un análisis más en profundidad del problema. ¿Cuál es el impacto para el negocio? La falta de visibilidad financiera dificulta la toma de decisiones basada en tiempo real. Ya eso ya al día de hoy es algo que no le puede pasar a una organización porque le resta competitividad. No puede, estar llegando exactamente. tarde a tomar decisiones. El problema número 3 que detectamos son errores contables. En términos de la naturaleza manual de los procesos, existe un alto riesgo de errores contables, la introducción incorrecta de datos, la recolección inexacta de cuentas y otros errores que pueden comprometer la precisión de estos informes. Entonces, el impacto en el negocio son errores que pueden contener consecuencias significativas, incluyendo sanciones fiscales y la pérdida de confianza de los inversores. Ahí hay un tema. Finalmente, Ujú, en la demora del cierre contable, en este caso eh, el proceso de cierre contable mensual y anual es extremadamente lento debido a la falta de automatización. Entonces, los equipos contables deben revisar y reconciliar manualmente números y registros de cuentas. El impacto en el negocio es la demora en el cierre contable que retrasa la disponibilidad de los informes financieros y afecta la capacidad de la organización para tomar decisiones estratégicas. Entonces, ahí ya hay una mirada en términos ya, lo primero era un diagnóstico general, ajá, pero acá, si tú te das cuenta, está implícito algo que estábamos conversando en la materia, que voy a retroceder para que tenga sentido en la estructura que la estamos revisando. Entonces, acá, para llegar a ese análisis porque acá nosotros estábamos centrados en los procesos, ¿te das cuenta? Ya habíamos identificado que habían 4 procesos, entonces inicialmente ocurrió una investigación general, claro. se realizó un análisis, pero desde dónde se empezaron a tomar los datos es a partir de esta entrevista realizada a los usuarios destacados. Entonces, con eso, nosotros tenemos un análisis ya de procesos contables y además tomamos los efectos que puede considerar la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, siguiendo este proceso escalonado, partimos desde esto, de lo macro, de lo que estaba Ujú, ocurriendo, analizamos un proceso en particular, que era el del área contable. ¿Qué es lo que pasa en general en las organizaciones? Por ejemplo, en el caso que tú tienes que resolver, está desde la mirada del retail, ¿ok? Entonces, sí, el paso número 1, nosotros en el fondo hacemos una investigación general. Voy a volver a los documentos que te estaba mostrando antes. Entonces, hicimos una investigación general y empezamos en nuestro borrador, determinamos ciertos inconvenientes. Ya con el paso ya de una revisión y un análisis más finito, ya llegamos a determinar ciertos problemas. Con eso ya tenemos 2 pasos, pero siendo muy preciso respecto a lo que dice el módulo 1, yo ahora esto lo transformé en lo que llamo una estrategia de un documento guía para este análisis de los requerimientos de los problemas de negocio. Entonces, ya, este documento tiene como propósito aportar un marco de trabajo para que tú recopiles información. Entonces, ¿cuáles serían los pasos clave de lo que acabamos de ver para tú tener este resultado, llevándolo un poco ahora desde la mirada de lo que tú tienes que entregar en el desafío? Entonces, paso número 1, identificación de las fuentes de información. Acá es clave en el fondo identificar las partes interesadas, incluir en este caso el equipo de contabilidad, los auditores internos y externos. Está pensado desde el caso de la automatización de los procesos contables. Entonces, ojo con eso de que cuando tú lo traspases a lo de retail, tienes que tener también esa mirada. Luego, ya,
se recopilan documentos existentes, informes contables, políticas y procedimientos. Posteriormente vienen entrevistas y encuestas. En una de los elementos del módulo uno se habla de que en el fondo accedes a información de carácter cualitativa y cuantitativa. ¿Me puedes dar un ejemplo de uno y del otro a nivel de organización? De cualitativa y Y ¿cuánto? ¿Fue que cuánti. me dijo? Por ejemplo, en el ámbito de tu negocio, no, no es necesario acá en el de contabilidad. Bueno, o sea, por lo menos en grandes rasgos no tengo muy claro todavía cómo sería eso, la verdad. No importa, me parece genial porque así yo te puedo ayudar. En Ya. términos de la diferencia, particularmente cuando uno trabaja en análisis de datos, siempre te vas a encontrar con estos dos mundos. En el caso de lo quanti, habla de elementos que son cuantificables, es decir, que su patrón está en el fondo basado en números, y lo cual Ya. son características acerca de. Por ejemplo, en el caso que yo te estaba mostrando de la contabilidad, lo cuantitativo sería pérdidas, por ejemplo, que se registren a causa de errores en la conciliación. Tú veas ahí ya en determinados informes de auditoría, por ejemplo, si fuera el caso, que hay Ujú. pérdidas que están cuantificadas, es decir, que en los últimos, no sé, 5 años se ha perdido o hay información no aclarada por, no sé, $10.000, por decirte una cosa. Eso es información cuantitativa, ¿ok? Ya. Por ejemplo, la edad promedio de los trabajadores de un área. Eso es cuantitativo. No sé, el tiempo promedio que trabajan las personas en determinados procesos. ¿Cuánto? Ahora, lo cualitativo, sin ser de alguna manera de menor importancia que lo cuanti, te entrega características ahora a partir de ciertos elementos que distinguen el área que tú estás analizando. Entonces, por ejemplo, en lo cualitativo, tú puedes encontrar que hay, no sé, observaciones, por ejemplo, en los informes de auditoría, donde están, por ejemplo, informándose vulneraciones a protocolos de la organización. Entonces eso no está cuantificado todavía, no es una multa, pero tú sabes que si eso, por ejemplo, cambia de color, si estos riesgos estuvieran medidos entre verde, amarillo y rojo, y te están advirtiendo en tu matriz de que esto es rojo, eso es quali, y tiene el mismo peso que fuera cuanti. Ahora, en las organizaciones, las matrices de riesgo tienen ambos elementos, un color y un nivel numérico que genera una ponderación. Entonces dice, mira, si tengo 3 rojos es porque la alerta es máxima en determinadas áreas de proceso, para que lo tengas presente. Entonces, estas entrevistas buscan eso, mezclan esa o separan esa en primera instancia para saber cuáles son los elementos de estas alertas rojas que te están llegando y cuánto es en términos de costo lo que representa esto, ¿ok? Ya. Luego, importante señalar es tener un documento guía para realizar entrevistas y encuestas. Entonces, en la medida en que uno ya va afinando su forma de trabajar, tienes que llegar con un documento guía que contenga una lista de preguntas claves para las entrevistas. Esto no se trata de que adaptes un Google Form, por ejemplo, y lléname la encuesta, que es la parte más fría, porque ahí tú solo obtendrías lo quanti y tal vez vas a tener una respuesta para lo que tú deseas, de una manera tal vez donde no represente la problemática dentro del proceso que tú estás estudiando. Porque en general las personas, donde hay pocas personas y mucho trabajo, no tienen tiempo para estar completando encuestas. Entonces, te van a Exacto. contestar algo como ya rápido para que no los molestes más, pero vas a perder la riqueza de este proceso. Entonces, este documento guía en el fondo implica de que vas a tener que encontrar un momento y tampoco, por ejemplo, lanzar o establecer preguntas que generen una respuesta obvia, ¿ya? Sino que hay que tratar de indagar en términos de esto, pero no con la idea de que esto se te vaya solo en una sola pregunta, sino que ir generando este intercambio donde tú vas haciendo la pregunta y se va generando esto, pero con una idea clara, como si tú tuvieras una barra de progreso en tu mente. Vas sabiendo de que, mira,
En la pregunta 3 tú ya tienes el, no sé, 33% de lo que esperabas recibir. ¿Ok? Luego, sin duda, un análisis de datos en términos de recopilar la información, organizarla, identificar las tendencias para llegar a esta identificación de problemas. Entonces, este problema que nosotros vimos acá siguió estas 5 pasos. ¿Te fijas? Hizo una identificación de las fuentes, realizó entrevistas y encuestas, generó estas entrevistas, analizó, organizó la información y ahí identificó el o los potenciales problemas. Ahora, posteriormente eso se tiene que contextualizar y definir determinadas prioridades. No todos los problemas se van a poder abordar, como yo te comentaba al principio, al mismo tiempo. Claro. Ahora, la idea de un buen trabajo es que tú aportes con propuestas de solución, ¿ok? Y eventualmente uno va a entregar trabajos que tienen soluciones escalonadas, de corto, mediano y largo plazo. Entonces, en el caso de las propuestas de solución, estas pueden incluir la automatización de determinadas tareas, implementación de un software de contabilidad avanzado, integración con determinados sistemas, que ya sería el óptimo en el problema que nosotros estamos analizando. Finalmente, la documentación final y la presentación y comunicación. Posteriormente, y ahí entra el mundo de los KPI en términos de la implementación y seguimiento. En tu trabajo le fijan KPI también, ¿o no? Sí, más bien en el trabajo están aplicando mucho la ciencia de datos. E incluso, como usted mencionó, dos tipos de empresas. Una empresa que es muy pro tecnología, muy pro actualidad, y otra que como que se queda en lo que funcionaba, se sigue haciendo así porque funciona. En este caso, la empresa en la que yo estoy es muy pro tecnología. Siempre está hasta incluso en el área de facturación, eso que ya eso ya es administrativo, están haciendo unos robots Wow. conforme a unas consultoras de desarrollo de ciencia de datos, están haciendo unos robots para que cuando el ejecutivo ingrese una venta, la mande a facturar, el robot la facture sola. Y así no Mira. se pierda tiempo esperando a que la persona que hace la factura nos la envíe a nosotros para poder avisarle al cliente, así, ese tipo de cosas. Te das cuenta de que, mira, sin saberlo, este problema es algo que refleja la realidad de las organizaciones. Sí, Pasa a ser un dolor dentro de la empresa el tema contable, la facturación, este ciclo de información, que sí, cuando está centralizado en las personas tiende a ser una especie de cuello de botella. exactamente. Ya, finalmente, y me voy a cambiar ahora acá en términos de los ítems que tú deberías completar en tu desafío. Son 3 ítems. Entonces dice recolección de información del proceso de automatización contable. Entonces, acá viene una breve redacción. Dice, en la primera fase de nuestro proceso, nos enfocamos en recolectar información. Paso 1, el equipo de contabilidad. Realizamos entrevistas con miembros del equipo de contabilidad, incluyendo el contador principal, analistas contables y asistentes. 2, auditoría interna y externa. Mantuvimos reuniones con los auditores internos y externos para obtener, en el fondo, perspectivas sobre los procesos contables existentes y su necesidad de documentación. Con los gerentes financieros consultamos en el fondo a los gerentes para comprender sus necesidades de informes, pronóstico y análisis, y en relación con los documentos y políticas contables, revisar los documentos contables existentes. Es decir, que en estos 4 pasos estaría resuelto el ítem 1 en relación con la recolección de información en el proceso de automatización. ¿Te hace un Claro. poco de idea cómo tendrías que hacerlo en el caso del retail? Sin dar la respuesta, porque obviamente cada uno tiene que hacer su parte. Pero ¿te Claro. hace un poco de sentido lo que yo te estoy contando? Sí, sí me hace sentido. Sin embargo, si yo tenía una duda allí, Ujú. obviamente en el archivo de la evaluación que hay que realizar, ahí da como que el contexto de lo que tenemos que hacer. Que tenemos una empresa que quiere generar más ventas, generar retail y todo eso. Pero Sí. no nos dan como que un caso real que tenemos que solucionar. Entonces, mi duda es que si yo me tengo que por lo menos idear alguna empresa ficticia que está teniendo el mismo problema, y ahí yo como que me genero aleatoriamente las encuestas que se realice y toda la obtención de datos. Esa era mi duda. En el caso del problema de retail, lo que hay que hacer es como que para todos va a ser la misma empresa, en este caso de retail.
Tú ya, vas a tener que proponer en el fondo este ciclo que yo te estoy comentando. ya. Entonces, la mirada va a ser igual para todos, pues el enfermo va a ser el mismo, pero ahora la estrategia de cómo lo vas a ir analizando tiene que ver con estas etapas de la recolección de información, que es lo que se te pide. En el Ya. fondo, y te dice, mira, en 15 líneas, si tú vas contando, no es tanto como esto, porque dice, mira, No es uno 2 poquito. 3 4 5. Es decir, que tienes acá con más o menos una hojita, cumples con la sección número uno, pero en rigor, recolección de información, que volviendo un poco a la parte que estábamos revisando al principio, viene en esta zona de investigación general, Sí. entorno, negocio, pero mi sugerencia es que lo hagas bien esquemático, como, tal como yo te lo estoy mostrando acá, de modo de que tú puedas como en mantener un relato, porque esto de repente cuando uno profundiza mucho, te tiendes a ir del foco principal, empiezas a buscar más acerca del entorno, de lo que pasa en el negocio del retail, las personas del retail, cuando en realidad el foco es en el fondo tratar de identificar un problema, ¿ok? Ujú. Para la unidad número 2, que es la de identificación del problema de negocio, aquí viene un breve relato de lo que yo hice para llegar a ese problema. Entonces dice, durante la recolección, esto es como el informe tipo, por decirte una cosa. Claro. Identificamos varios problemas de negocio relacionados con, en este caso, mi consigna era el proceso de automatización contable. ¿Ok? Y esto se avala un poco con esta situación que yo te había mostrado antes de lo que yo definí antes de problema como un inconveniente. Y del inconveniente pasé al problema. Entonces decía, tareas manuales y repetitivas. Encontramos una gran parte de los procesos contables se realizaban manualmente. Una falta de visión financiera, en términos que dificultaba la generación de informes financieros en tiempo real, errores contables y con procesos manuales que aumentan la probabilidad de errores contables y demora. Entonces ahí está el corazón de aquello que estábamos realizando en el diagnóstico de acá. ¿Ok? Ya. Y en el punto número 3 ya es el análisis del contexto de la automatización. Entonces, si anteriormente nosotros habíamos visto problemas, ahora vamos a tener que contextualizar el cómo ocurriría esta automatización contable. Entonces, durante el proceso de identificación del problema o de problemas, también analizamos el contexto en el que se desarrollan los procesos de automatización. Algunos aspectos claves incluyen, entonces, volumen de transacciones. La empresa maneja un alto volumen de transacciones financieras debido a su naturaleza comercial, lo que destaca la necesidad de eficiencia y precisión. Dos, Ujú. regulaciones contables. La empresa opera en un entorno regulado, lo que requiere un cumplimiento riguroso con normativas contables y fiscales. Crecimiento empresarial. La empresa está experimentando un crecimiento constante y plantea expandir a nivel internacional, lo que aumentará la complejidad. Y finalmente, la estructura organizacional o organizativa, que con múltiples departamentos y sucursales. De hecho, si pudiéramos hacerlo, yo te diría que tal vez esto es lo mismo que está viviendo tu empresa cuando están pasando a la fase de robot. ¿Te fijas? Ellos tienen que haber identificado un volumen importante Sí, de operaciones que tenían que claro. En este caso procesar. serían las ventas. Las ventas, ¿te fijas? Sí, Después, las regulaciones que eventualmente están presentes como prioridad, o más que nada que esa falta de eficiencia pudiese también atentar contra el crecimiento empresarial. exactamente. Lo que sucede es que hay muchas áreas de venta. Lo que se vende por un área de ventas telefónica, también por un área de ventas en las sucursales, que todo eso se Ujú. debe contabilizar porque nosotros estamos en la casa matriz. Entonces, igual se debe contabilizar, facturar todo internamente. Y también Mercado Libre, Prisa. Entonces, todo lo hace la misma persona. Y Wow. llegan muchísimos correos de diferentes facturas, de diferentes razones sociales, porque incluso, por ejemplo, cada tienda tiene su propio root empresarial. Mercado Libre es otro root. Prisa es otro root. ¿Cómo se llama la empresa Entonces, donde estás trabajando tú? Recotoner se llama la empresa. Red. Recotoner. Ah, Recotoner, como los toners para impresora. Exactamente, sí. De eso se trata. Entonces, se vende por muchos medios. Y ya también lo es la página web. Entonces, se venden por muchos medios y todos los facturas de la misma área.
Entonces, si bien eh, alcanzará tiempo para varias áreas para facturar, hay otras que cuesta más. Entonces, por lo menos el área de las ventas telefónicas, como en las oficinas presenciales, ahí es donde quieren aplicar los robots, que es algo más que puede ser más controlado. En cambio, lo otro todavía se lo dejan al manejo humano. Fabuloso. De hecho, me encanta porque parece que le dimos, pero justo a lo que Sí, tú tenías sí, experiencia con lo que yo estaba imaginando, imagínate. sí, Como sí, el match. es una casualidad, porque justo la empresa está en esta parte de mis estudios, tal cual, de la analítica, tal cual. Fabuloso. Bueno, para cumplir con la consigna, por lo tanto, si tú te das cuenta, cuando uno ya lo analiza en términos de una visión ya de entorno, problema, y después en términos del contexto de la automatización, tienes los tres ítems en lo que se pide para el desafío. No es más que Claro, eso. Ahora, con la consigna de la clase de hoy, para no quedar solo con esta intro, mis sugerencias de lectura, porque todavía, como te digo, nos vamos a ver el viernes. Ustedes tienen que sí, entregar la consigna el hasta 9 el jueves. jueves, por lo tanto hay plazo. Esto no va a tomar mucho tiempo, creo yo, si tienes más o menos este diagnóstico claro. Entonces, de todas maneras nos va a servir para analizar, hacer una especie de control, como proceso de control, para ver cómo se sintieron. Si es que se conectan más compañeros también, a ver si lograron en el fondo hacer esta interpretación que nosotros estamos comentando el día de hoy. Claro, Aquí me voy a pasar rápido porque es parte de la investigación, que es lo que yo te comentaba, que tiene ese propósito de levantar información. Entonces, ya, no es necesario que yo profundice, sino que tiene que ver con eso, con la búsqueda de los requerimientos. Pero establecerlo como informe, entonces acá dice, mira, los requerimientos del sistema se asocian al cliente, los requerimientos de software se asocian a especificaciones del sistema. Incluso en lo que tú estás comentando, más que software, ahora es un requerimiento de robot. Y eso ya es más fabuloso porque, imagínate, ya uno no está pensando en implementar un ERP, sino que está en el fondo básicamente entrando al corazón de un sistema donde ya en el fondo una máquina está solucionando un problema que antes hacía una persona. Entonces, exacto. más que un software, aquí hay ahora una nueva forma o una nueva tecnología. Entonces, Ujú, mirándolo ya de una manera más amplia, cuáles son los requerimientos del proyecto. Entonces, como cliente, dice el experto, es el ejecutor, y en este caso son las áreas de negocio. ¿Quiénes son los conocedores de este proceso? Nosotros lo describíamos antes con las personas del departamento de contabilidad, finanzas, etcétera. Y el proveedor de la información será el experto en las características principales de un sistema. Entonces, en el ámbito del desarrollo de software, la disposición de un entorno de trabajo adecuado marca la diferencia entre alcanzar un resultado óptimo o simplemente no lograr nada. Y acá se enfoca más un poco a la organización de cómo se definen las estrategias de trabajo. Y no eres ordenado, en el fondo te está diciendo que va a marcar una diferencia entre alcanzar un resultado óptimo o simplemente no lograr nada. Eso es ujú, que acá cuando se habla de entorno también eh, se basa en el concepto de entorno tecnológico. Entonces, en la materia tú vas a encontrar esos los tipos de entorno, componentes, las personas, que se entiende por componentes de un software, pero para efectos del desarrollo es importante un poco siempre tener la mirada desde la perspectiva de esos entregables que hay que elaborar. Nosotros cuando partimos en la clase hablábamos de las personas, entonces dice, durante el desarrollo de software, la presencia y participación de las diferentes personas se hace de suma importancia, obviamente, cuando mayor sea la ayuda de los usuarios en un proyecto, mayor será la probabilidad de generar un software que cubra todos los requerimientos asociados. El tema es que acá lo que está implícito es que sean las personas clave, no cualquier persona en el fondo, ujú. no es el número, sino que es en el fondo la precisión de quienes en el fondo son los dueños de los procesos. Esos Claro, son son las los, habilidades de las personas. claro, entonces puede ser de que alguien en el fondo que maneja a cabalidad un proceso no tenga tiempo, termina Sí, enviando al ayudante, que a lo mejor tiene una visión más limitada. Entonces, sí. cuando habla de estas Y personas, se también, entiende. también pasa cosas así en la empresa. Así que un poco el dueño de los procesos es el que quiere estar lo más oculto posible.
Sí, Esa es la mirada de cómo uno obtiene información. ¿Sí? Eh, Quería ir un poco a los problemas, porque entonces dice, eh, durante la investigación inicial los requerimientos del proyecto de software no sean expresados con claridad o bien se documenten de manera inapropiada. Esa es un poco la dualidad, pero mirando desde la perspectiva del caso del retail, eh, el limitar los problemas tiene la ventaja de que tú de alguna manera tienes ambos roles, si tú te das cuenta. Que tú estás pensando en alguien que va a entregar una información y en definitiva tú das la respuesta de quién va a ser la persona que te va a entregar esa información. No es ujú, lo mismo que cuando tú tienes que operar desde fuera, cuando tú no tienes en el fondo una relación directa con quien está sufriendo ese dolor de facturación, por ejemplo. Sino que esa persona, antes de la implementación del robot, tiene que haber pasado por varias crisis, me imagino. La primera es entender de que tiene que transferir tiempo para responder preguntas que viene de un consultor externo. Adicionalmente, tiene la duda de si se va a quedar sin trabajo. ¿Te fijas? sí, Entonces, esto genera no es todo tan así de que la persona que tú vas a entrevistar te va a entregar la información a buenas ya primero. ujú, Lo que se busca acá es una comprensión para poder diagnosticar adecuadamente. Esa es la mirada de problema. Y en la entrevista hemos hablado hoy día en términos de que son necesarias como una herramienta poderosa. ¿Cómo se debe preparar la entrevista? Cuando hace las entrevistas físicas, en el fondo no tiene que ser vista como un interrogatorio, sino como una conversación. claro, Acordar con el usuario la fecha, la hora y el lugar de la entrevista. También ofrecer garantías de la privacidad de la información, evitar las interrupciones, disponiendo del tiempo suficiente, no estar en el fondo concertando entrevistas a la hora de almuerzo, por ejemplo, cuando la gente no está pensando en comer, o cuando es la hora o día, por ejemplo, de cierre de mes. Entiendo que claro, la persona no va a estar con el tiempo para acordar, aunque tú sea muy importante el proyecto. exacto, Puedes definir los criterios previos de las personas a entrevistar, quiénes en el fondo son, y preparar las preguntas. Entonces, en ese sentido, acá se dan algunos tips. Entonces dice, desde el entrevistado, ¿cuál es la acción del analista? Entonces dice, el entrevistado quiere adivinar las respuestas para no admitir su poco conocimiento, ¿ok? Y ujú, el analista debe tachar las respuestas que sean de poco provecho, porque en esta conversación sale de todo. Entonces, el entrevistado dice al analista lo que quiere escuchar y no la respuesta correcta, es decir, que él te va a responder en el fondo pensando en que tú te vas a quedar tranquilo con la respuesta y no lo vas a volver a molestar. ujú, O puede que esta persona también comience a hablar cosas que son irrelevantes. Entonces tú ahí, en vez de enojarte o de frustrarte, tienes que actuar de manera amigable, pero sin salirte del tema. Entonces proponer una conversación que lo lleve de nuevo al tema. Entonces, esto tiene que ser bien estratégico, como verás, porque el entrevistado siempre está buscando ahí, en el fondo está estudiando, como cuando uno ve eh, la, el boxeo, siempre los boxeadores se van estudiando al principio, no es solo golpe, sino que se miran ajá, primero, se analizan para ver qué tal es su contrincante. Entonces, el entrevistado se detiene a hablar cuando el analista comienza a tomar nota. Entonces, la acción acá, no uses el cuaderno de notas y solo haz las preguntas importantes. Y si lo requiere, vuelves después por más datos. El entrevistado, por su parte, va a intentar apresurar la entrevista y por lo tanto la acción acá es más que mantenerlo cautivo, es tratar de regresar en otro momento también, si esto no lo vas a obtener todo en una sola entrevista. claro, Después el entrevistado si está de acuerdo con todo lo que se ha hecho y no admite ningún cambio. Entonces, se sugiere acá hablarle cuidadosamente sobre las posibilidades de desarrollo del producto. En el caso del entrevistado, mantiene una postura de recelo, que eso es como clave. Siempre que tú vas a levantar un proceso, el quien está ahí está a la defensiva. Entonces, como analista, tienes que ser capaz de motivarlo a hablar algo interesante. Y finalmente, no quiere cooperar. Y ahí la acción es preguntar si la información se podría corroborar con él. ¿Ok? ujú. Una forma de entregarle poder ahí de supervisión.
Así es que este cuadrito está bien interesante para abordar una entrevista. De verdad que Eh, sí. en términos ya te habla del tipo de documento, pero en este caso, como te digo, para efectos del desafío, simplemente tenerlo guardado cuando te toque hacer una entrevista o hacer algo ya más completo, porque acá no te piden el diseño de una estructura, de un modelo, pero siempre es bueno saber que tiene una estructura, un cuerpo, que hay un glosario también, porque en general uno tiende a identificar terminologías que de repente son muy propias del lugar donde se trabaja. Ujú. Y ya para ir dando cierre a la sesión de hoy, un poco la próxima sesión nosotros vamos a hablar de ahora de Ya. modelamiento pensando en la solución. Entonces, el viernes vamos a estar centrados acá en términos de el origen y formato de los datos, el criterio de la elección de cuál es la herramienta, el diseño del proyecto en general, el modelamiento y finalmente el informe de modelamiento. Así que, como era, se viene ya ahora una parte más entretenida también en términos ya de implementación. Vamos a conocer también o relacionados también con las etapas de un proyecto de BI, que hoy en día está como muy de moda la implementación de soluciones tipo Eso es IoT. lo de Microsoft. Y no solo eso, está Tableau, hay varias herramientas, pero Sí, yo están uso, muy de moda. la que más uso y he trabajado prestando consultoría con Power BI, pero Exactamente. conceptualmente eh, te va a servir tanto para Tableau como para cualquier otra herramienta, incluso en Excel. Que cada vez avanza, lo que me gusta de Excel en el tiempo es que nunca se queda atrás, ¿te fijas? Nunca. El que se queda atrás es el Creo que, usuario. sí. Creo que cada vez lo piden más incluso. Totalmente, así es que digamos que una persona inteligente no va a luchar contra las tecnologías, tú tienes que ser capaz de utilizarlas tal cual como Yo en creo el que fondo un hay arte que marcial, actualizarse conforme a ellas. por supuesto. Así es que esta es la clase de hoy, pues. Qué bueno que te pudiste conectar porque para mí fue muy entretenido, se me pasó el tiempo volando Opino y nos exactamente lo vemos. mismo. Igual hasta pena me dio porque pensé que no había alcanzado a la clase anterior y yo estaba esperando que se cargara la grabación y no apareció y yo hasta Así triste es que estaba. súper. Bueno, Diego, espero verte vernos el viernes y también espero que con esto puedas abordar bien tu desafío y que lo cargues antes de la fecha como corresponde, ¿ok? Muchísimas gracias. Muy Eso, agradecido. que descanses, que estés muy bien y nos estamos Igualmente, viendo, ¿ok? profe. Que tenga muy Bueno, buenas noches. Muchas gracias. igualmente, adiós. Hasta luego. Chao, chao.